Imaginemos que a nuestra consulta de psicología viene una persona, en este caso una mujer de unos 40 años, buscando ayuda, y nos cuenta pues, que desde hace unos 2 meses aproximadamente está triste, no tiene fuerzas para levantarse de la cama, no disfruta de las cosas que antes disfrutaba, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico. En este caso, estamos claramente ante un caso de posesión demoníaca. Tendremos que aplicar pues, un exorcismo, ¿no? O si seguimos a Teresa de Ávila, pues sujetarla fuertemente, pero con compasión. Pero claro, tenemos un problema, y es que sabemos que el alma no enferma, es una cosa pura, entonces a lo mejor nuestro diagnóstico está equivocado. En este caso probablemente tendremos que irnos al cuerpo y decantarnos por un diagnóstico de exceso de bilis negra, ¿no? Aunque si seguimos con los diagnósticos de diablos nos encontraremos pues algunos modernos consejeros sobre este asunto, ¿no? En este caso estamos ante una melancolía producida por un exceso de bilis negra. Tendremos que aplicar pues, purgas, tendremos que aplicar sangrías, ¿no? Y bueno, llevamos muchos siglos diagnosticando, ¿no? Y los diagnósticos es una forma de clasificar, ¿no? Que nos tiene que decir pues, qué le pasa a la persona, por qué le pasa, la etiología, y nos tiene que orientar al tratamiento. Claro, cuando llegamos a los manuales diagnósticos en salud mental, nos encontramos primero que, sorprendentemente, son manuales ateóricos, el caso del DSM-5, que es el manual de referencia por excelencia, ¿no? El DSM. Nos encontramos con que es un listado de trastornos con sus síntomas, no nos explica ni la causa de los trastornos ni nos hace una propuesta de tratamiento. Entonces, su utilidad empieza a ser un poco cuestionable, sobre todo cuando vemos que muchos de los diagnósticos pues, tienen unos criterios bastante laxos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al famoso TDAH, nos encontramos que con frecuencia falla en prestar atención, con frecuencia parece no escuchar, con frecuencia no parece una forma muy estricta de hacer un diagnóstico, ¿no? Pero no es el único problema que tiene el DSM. El DSM tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas de validez. Primero, no nos permite diferenciar unos problemas de otros, ni lo normal de lo patológico. De hecho, lo habitual es que una persona venga a una consulta de psicología y se vaya con 3 o 4 etiquetas. Tiene 3 o 4 trastornos. Además, tampoco tiene validez predictiva. Un diagnóstico DSM no nos indica ni el curso ni el pronóstico del problema que tiene la persona. Y además tiene una validez de constructo. O sea, cualquier clínico, habrán dicho en alguna ocasión, yo lo he escuchado muchas veces, que no intentemos meter los problemas de la persona en uno de los diagnósticos DSM. Entonces, ¿para qué me sirve el diagnóstico DSM si no me permite englobar lo que le pasa a la persona? El DSM, además, a lo largo de su historia, ha ido aumentando el número de diagnósticos de forma brutal. Se ha duplicado en los 50 años, ¿no? Además, nos encontramos con que la pregunta es ¿por qué han aumentado? ¿Ha aumentado porque cada vez conocemos mejor la patología o porque estamos empezando a considerar patológico cosas que antes no considerábamos como patológicas, ¿no? En el último DSM, el DSM-5, además, nos encontramos muchos diagnósticos que son problemáticos, ¿no? Trastorno cognitivo menor, por ejemplo. Trastorno de hipersexualidad. Ahí lo dejo. A pesar de ser ateórico, supuestamente para que cada profesional desde su propia escuela explique por qué existe el trastorno mental y plantee un tratamiento, realmente hay un modelo que prevalece en este mundillo, ¿no? Que es el modelo biomédico de los trastornos mentales. Bueno, no existe un solo modelo biomédico, pero todos los que hay comparten una serie de características que son estas, ¿no? En el caso de un problema de salud mental, si nos vamos, por ejemplo, a la depresión, nos encontraremos con que nos hablará de que hay una causa interna, en este caso, pues un supuesto desequilibrio de neurotransmisores de origen interno o externo, cuyos síntomas son los que establece el DSM o el SI en este caso, y que tiene un supuesto tratamiento que actúa sobre esas supuestas causas. ¿Y por qué digo supuestas todo el rato? Porque el modelo biomédico que prevalece en el mundo de los trastornos mentales tiene un montón de déficits. El primero es que no conocemos la causa biológica ni tenemos un solo marcador biológico claro de ni uno solo de los trastornos mentales. De hecho, se acaba de publicar hace un año, hace 2 años, el DSM-5 y sigue sin proponer ni una sola prueba, digamos, médica para hacer ningún diagnóstico. Es decir, cuando uno va a un psiquiatra, cualquier persona que conozca a alguien que haya un psiquiatra lo sabe, el psiquiatra dice, usted presenta estos síntomas, por lo tanto tiene este trastorno. ¿Por qué sé que tiene este trastorno? Porque tiene estos síntomas. Y ya está, no hay ningún tipo de prueba más allá de eso. Se supone que hay un desequilibrio, se supone que hay una alteración, pero esa alteración no se mide, porque no existe ningún marcador claro, ¿no?
¿A qué ha llevado esto? Esto ha llevado a un aumento de los diagnósticos, ¿no? Y, por tanto, además, a un aumento del consumo de psicofármacos. En España ya hemos llegado al nivel de los estadounidenses, por lo menos en consumo de psicofármacos. Ya 1 de cada 5 personas consume algún tipo de psicofármaco y muchos de los que consumen no solo consumen uno solo, consumen varios. Tenemos un problema y es que cada vez se está medicalizando más los problemas de la gente. Y podríamos decir, bueno, quizá esto está permitiendo que se reduzca el impacto de los problemas de salud mental, pero es que tampoco. Cada vez tenemos más problemas de salud mental, cada vez tenemos más trastornos, más diagnósticos de trastornos mentales y estos diagnósticos, estos trastornos son cada vez más severos y más crónicos. Un ejemplo claro es el de la depresión. Hoy en día se considera, según la Organización Mundial de la Salud, que hay unos 350 millones de personas en el mundo con depresión clínica y vamos en aumento. Pero bueno, podríamos decir, pero quizá este modelo nos ha permitido desestigmatizar a las personas con problemas de salud mental, pero es que tampoco nos está sirviendo para eso. Lo que nos dicen los estudios es que cada vez consideramos más que los problemas de los trastornos mentales, los supuestos trastornos mentales, están causados por causas internas, biológicas, pero cada vez queremos estar más lejos de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Porque nos dan miedo, porque son más impredecibles o porque pueden ser, entendemos que pueden ser más peligrosas o algo así. Entonces, este modelo biomédico ha traído una serie de consecuencias. O sea, todo esto se viene gestando desde hace décadas. Hemos llegado a un punto en el que las propias farmacéuticas han reducido drásticamente su inversión, al no conocer las dianas a las que dirigir los fármacos, pues su inversión en nuevos tratamientos farmacológicos. Las críticas, además, por parte de muchos autores han aumentado y la ruptura total llegó en 2013 cuando el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dijo, se acabó, no vamos a seguir utilizando el DSM para financiar investigaciones, como criterio a la hora de financiar investigaciones. Y estamos hablando de que el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense es el principal financiador en investigación en trastornos mentales y problemas de salud mental en el mundo. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, hoy en día el modelo de los trastornos mentales, tal y como lo conocemos y tal como se utiliza normalmente en psiquiatría, no nos sirve. Hace tiempo que lo sabemos. Los psicólogos hace mucho tiempo que lo sabemos, pero esto ha empezado a salir a la luz hace relativamente poco, ¿no? Uno de los problemas que tiene es que no se tiene en cuenta todo lo que sabemos sobre adquisición y mantenimiento de conducta. Uno de los problemas que tiene estos diagnósticos de trastornos mentales es que no tiene en cuenta los avances sobre comportamiento humano que ha habido desde la psicología en todo el siglo XX prácticamente y parte del XXI que llevamos. Necesitamos un nuevo modelo para conceptualizar los problemas psicológicos y hoy en día ya tenemos varias propuestas. Ahora lo que tenemos que ponernos de acuerdo es ver cuál es la mejor, ¿no? Pero cualquier propuesta que utilicemos tiene que partir de una cuestión fundamental y es que los problemas psicológicos no son enfermedades. Muchas gracias.